No sé ustedes, pero mientras estaban cantando estos cantos me estaba acordando de los primeros años. Como creyente eran de las canciones que cantábamos casi siempre. Recuerdo cuando íbamos a tocar a las misiones con el grupo de alabanza y eran como estas que los hermanos se sabían. Y mientras cantábamos esta última canción de porque tú eres bueno, estaba pensando en cuán bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Todo el tiempo el Señor ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros, día con día, todos los días. Así que es algo por lo que podemos alabar su nombre, es algo por lo que podemos exaltar. Así que para los que nos acompañan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que puedan sentirse como en casa. Mi nombre es Eli Cázares, soy el pastor de la iglesia Doxa y quiero darte la bienvenida. Así que como todos ustedes saben, bueno, no todos porque hay algunos que nos visitan por primera vez, como la mayoría de ustedes sabe, durante ya varios meses hemos estado viendo la serie de Marcos, hemos estado viendo el Evangelio de Marcos y desde hace 2 semanas nos tocaba hablar el tema del divorcio, Marcos capítulo 10. Yo considero que este es un tema muy delicado, muy importante y es por eso que hemos decidido ampliar un poquito esta serie de temas sobre el matrimonio. Incluso en algunas semanas vamos a estar compartiendo también para los jóvenes, para los padres que tienen hijos jóvenes, un noviazgo bíblico o el noviazgo y el matrimonio. El día de hoy el sermón que vamos a estar compartiendo es el perdón dentro del matrimonio y es algunas de estas cosas que quiero hablar antes de llegar al tema del divorcio. ¿Por qué razón? Porque yo siento que si abordáramos el tema del divorcio, desearía que no, pero probablemente más de alguno lo vería o pensaría que es una excusa. O mira, el Señor dice que sí me puedo divorciar, entonces no hay ningún problema, no pasa nada. No, esa es la razón por la cual queremos tomarnos todo este mes completo para estar hablando de este tema. Así que el pasaje que vamos a estar utilizando no está en Marcos como el otro sermón de Efesios capítulo 5. En esta ocasión vamos a estar viendo un pasaje en el Evangelio de Mateo. Así que antes de comenzar a leer, quiero pedirte que podamos orar, que podamos reconocer que nosotros no podemos aprender la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu Santo. Podemos comprender algunas cosas, podemos decir sí a algunas cosas, pero el actuar y el tener fe para creer en la palabra, eso es solo obra del Espíritu Santo. Por esa razón quiero pedirte que inclines tu rostro y que juntos podamos orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos. Señor, gracias. Gracias porque en medio de nuestra inmundicia, en medio de nuestra iniquidad, tú nos has rescatado, Señor. Y nos has hecho un pueblo para alabanza de tu gloria, para honrarte, para reconocer que eres bueno, que eres fiel, que eres bondadoso. Señor, que es por medio de tu Espíritu Santo que vino a tu pueblo, que nosotros ahora podemos poner en práctica tu palabra. Señor, queremos rogarte que hables a nuestra vida en esta mañana. Señor, quiero rogarte que hables a mi vida, Señor, así como lo has estado haciendo en la semana, que puedas hablar a mi vida, Señor, en este sermón y que puedas tocar el corazón de mis hermanos que están aquí presentes. Si alguno de ellos viene cansado, triste, angustiado, enojado, preocupado, incluso molesto con su pareja, Señor. Si hoy en la mañana tuvieron una discusión por algo tan trivial, algo tan irrelevante, Señor, tal vez porque la esposa no se apuró o porque el esposo no se apuró, Señor, ruego para que tu palabra confronte nuestros corazones, pero al mismo tiempo la esperanza del Evangelio nos haga ver, Señor, cuán bueno eres con nosotros. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18 será el pasaje que estaremos viendo el día de hoy. Nosotros regularmente ocupamos la NBI como nuestra Biblia oficial, la Nueva Versión Internacional, pero en esta ocasión quiero utilizar la versión de Reina Valera. Así que sé que a veces ando jugando con ustedes.
necesitan traer 2 Biblias, pero en esta ocasión vas a poder ver la versión en pantalla por si no traes tu Biblia. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35. Mateo 18, versículos del 21 al 35. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Y dice así: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué pasaje el día de hoy. Dios nos ilumine para poder comprender su palabra. He titulado, familia, este sermón con el nombre de El perdón dentro del matrimonio, y entre paréntesis decidí poner: perdonados para perdonar. El título de esta mañana es El perdón dentro del matrimonio, perdonados para perdonar. Y en esta ocasión, a diferencia de los pasajes que hemos estado estudiando en Marcos, no vamos a dividir el sermón en 5 escenarios. ¿Recuerdan estas 5 escenas que normalmente hemos hecho? En esta ocasión, tratándose de una parábola, quiero dividir este sermón en 4 puntos, cuatro ideas que tienen como objetivo traernos un poco de mayor claridad a lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y para las personas que nos visitan por primera vez, casi siempre, no siempre, pero casi siempre tratamos de... Ahí está. Casi siempre tratamos de dar una idea principal, algo que nosotros le llamamos un argumento, una idea que me gustaría que pudieras estar recordando en todo el sermón, porque mis puntos, mis ejemplos van a tratar de respaldar esta idea, este argumento. Y este es el argumento que quiero compartir contigo. El gran rey nos ha librado de nuestra enorme deuda. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar aquellas pequeñas ofensas. Lo voy a repetir una vez más. Nuestro gran rey o el gran rey nos ha librado de nuestra enorme deuda. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar aquellas pequeñas ofensas. Quiero aclarar desde el principio de mi argumento que estoy consciente que estoy usando una expresión que podría causar desacuerdo entre alguno de ustedes o un poco de inquietud. El hecho de decir que nosotros podemos perdonar aquellas ofensas podría parecer que estoy minimizando el daño o el pecado que alguien podría cometer en tu contra. Podría parecer que estoy diciendo lo que a las demás personas te pueden hacer, tu pareja, tu cónyuge. Mira, no es tan importante y no es tan grave. Y no estoy tratando de decir eso. Lo que quiero demostrar a lo largo de mi sermón será ver la comparación entre la gran ofensa que nosotros debíamos y que nos fue perdonada
y las ofensas que alguien puede hacernos en esta vida y que pierden peso y que pierden valor al ser comparadas. Esta va a ser la idea que yo voy a querer mostrarte en cada uno de mis puntos. La semana pasada, para aquellos que no pudieron estar con nosotros, tuve la oportunidad de compartir Efesios capítulo 5, en donde veíamos lo que la palabra del Señor dice o pide, exige de un matrimonio. Y veíamos cosas como el matrimonio no es una herramienta para tu propio beneficio, incluso no es una herramienta para tu propia felicidad. Tú no te casas, o no deberías, casarte para ser feliz. Deberías casarte para hacer feliz a la otra persona. Dijimos que el matrimonio tiene que ver con servicio, el matrimonio se trata de la otra persona más que de ti. El matrimonio tiene que ver con mucho sacrificio. Para aquellos que están casados no lo van a poder negar, así es. Vimos en Efesios capítulo 5 que Pablo llama a las esposas a dos cosas: a someterte a tu marido y a respetarlo. Pero a los esposos, Pablo también les ordena a amar a sus esposas, entregarse por ellas, purificarlas por medio de la palabra, buscar su santificación, alimentarlas, cuidarlas y dejar a su familia por ella. Estas son las órdenes que la palabra del Señor nos da para aquellos que estamos casados, o jóvenes, para aquellos que tienen la intención de casarse algún día. Y lo que quiero que veamos ahora por medio de Mateo capítulo 18 es lo que Jesús le pide no solo a los 12 discípulos con los que está hablando, sino a todo discípulo, todo hombre y toda mujer que diga amar al Señor y seguirlo. Así que vamos a entrar de lleno al pasaje de esta mañana, y mi primer punto que quiero compartir contigo lo he titulado a modo de pregunta. El primer punto lo he titulado ¿cuántas veces? Es una pregunta que aparece en nuestro pasaje. Este es el primer punto. ¿Cuántas veces? Versículo 21 al 22. Y algo que quiero recordar y que quiero aclarar es que esto que estamos a punto de estudiar se está dando en un contexto de iglesia. De hecho, desde Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús está hablando en un contexto de iglesia y no es exclusivamente dado para el matrimonio, como a diferencia de Efesios capítulo 5, que Pablo es muy claro en decir esposos, esposas. Aún así, mis hermanos, esto que el Señor Jesús dirá es algo que perfectamente aplica para un matrimonio. Algo que perfectamente aplica en nuestra relación con nuestros vecinos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con cualquier persona. Ve conmigo de nuevo a tu Biblia y mira lo que dice el versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Esa primera palabra que aparece en el versículo 21, entonces, obviamente nosotros entendemos que es una continuación de algo que venía sucediendo, ¿cierto? En los versículos anteriores, Jesús está enseñándole a sus discípulos desde antes que si ellos quieren ser más importantes o el más importante, no solo lo encontramos en Marcos, también en Mateo, ellos tenían que servir. Si alguien quiere ser el primero, tiene que ser el último. También, a partir del versículo 15 de Mateo 18, Jesús deja establecido cómo es que la iglesia debería tratar los pecados de las personas, de los hermanos. Y comienza, por así decirlo, a dar pasos. A dar paso por paso cómo es que debería ser el proceso de cualquier hermano que ha visto pecar a otro y que en amor debería de buscar su arrepentimiento. Es más, Jesús también dice en estos versículos, no lo tienes que leer, que si la persona que ha sido confrontada no quiere buscar su restauración, por más que ya se le habló, por más que buscaron a 2 testigos, por más que se le dijo a la iglesia, el liderazgo tendrá la responsabilidad de considerarlo como un no creyente, de tratarlo como un no creyente. Eso es lo que dice Mateo capítulo 18. Esto definitivamente es un proceso difícil para la iglesia. Es la razón por la cual Jesús dice, donde estén 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Porque Jesús sabe lo difícil que es este proceso. Y Jesús está diciendo, cuando alguien haga algo como esto y la iglesia tenga la responsabilidad de tratarlo como uno creyente, sepan que yo estoy respaldando esta decisión.
Así que Jesús viene a hablar de estos temas, el tema del pecado, el tema de la disciplina, pero también el tema del perdón dentro del contexto de la iglesia. Y Pedro, el valiente Pedro, el que siempre hace las preguntas polémicas, difíciles o incluso las preguntas equivocadas en algunas ocasiones, comienza a tener una conversación con Jesús. Algunas dudas que le surgen al respecto de lo que Jesús acaba de decir. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? Quiero imaginarme algo como esto. Bueno, Jesús, ya nos dijiste cómo es que deberíamos proceder en el caso de un hermano, una hermana que no decida arrepentirse. Ya nos dijiste paso por paso cómo es que deberíamos de confrontarlo uno a uno, llamar a 2 o más testigos y después lamentablemente de tener que decírselo a la iglesia. Y quiero imaginarme a Pedro pensando, pero ¿cuál debería ser mi reacción, mi comportamiento hacia ese hermano que me ha ofendido? Jesús, ¿cuánta paciencia debería yo tener hacia alguien que me ha lastimado, que ha pecado contra mí? No sé qué piensas, pero yo creo que la pregunta de Pedro es muy válida. Creo que en esta ocasión la pregunta de Pedro es muy válida. Es una buena pregunta que cualquiera de nosotros en el lugar de Pedro hubiera hecho. Jesús de nuevo viene a hablar de cómo es que la iglesia debería tratar al pecador, a su pecado, pero ahora quiere saber Pedro cómo es que él debería tratar al hermano que lo ha ofendido. Al mismo tiempo que Pedro hace la pregunta, él humanamente, tal vez pensando en su nivel de tolerancia, que creo que todos sabemos, de acuerdo a los evangelios, no es muy alto que digamos, piensa en un número. Tal vez no tan bajo, pero tampoco tan alto, lo suficiente como para darle la oportunidad al pecador de arrepentirse unas cuantas veces. Y le dice a Jesús, Señor, ¿hasta 7? Tú dime si son muchas o si son pocas. ¿Hasta 7 debería perdonarlo? No sé si tú estuvieras en el lugar de Pedro, ¿qué número hubieras puesto tú? Señor, ¿hasta 3? Señor, ¿será que con una sola ofensa basta para que yo ya no perdone a mi hermano? No sé si les pase a ustedes. Mejor dicho, no sé si me pase solamente a mí. Sé que no es así, solo lo digo por ser educado. Pero cuando una persona comete una falta hacia nosotros, en más de una ocasión, nuestra reacción es tratar de recordar cuántas veces esa persona nos ha ofendido. Es como si tú y yo sacáramos una libretita invisible en donde, fulanito el día tal me hizo tal ofensa, y la doblas y la guardas. No sé si estoy diciendo algo que no es verdad. Esposas con tu esposo, esposos con las esposas, en el momento de un conflicto, a veces te vienen recuerdos de, me hizo esto hace unas semanas, o hace un mes, o hace un año para quienes son más rencorosas, no lo sé. Hay una realidad que no podemos negar en todo esto, y quiero aclararla también. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Ninguno de nosotros va a ir por la vida queriendo ser engañado, traicionado, ofendido, humillado, difamado. No, al menos si estás en tus 5 sentidos. Creo que a nadie. Pero para todos los que han vivido una experiencia de traición, de dolor en el hogar, en el trabajo, con los amigos, dentro del matrimonio, seguramente hemos tenido que hacernos la misma pregunta de Pedro. Señor, ¿cuántas veces? ¿Cuánto yo debería de tolerar la ofensa de las demás personas? ¿Cuánto es el máximo que yo debería perdonar a mi cónyuge en el matrimonio? Señor, ¿hasta 7? Y mira la respuesta tan increíble del Señor Jesús, que rompe por completo la idea que Pedro tenía sobre el perdón. Desbarata por completo la propuesta que Pedro había hecho. Versículo 22. Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús conoce el corazón del apóstol Pedro y sabe por qué razón le pregunta lo que le acaba de preguntar.
Posiblemente el carácter tan recio de Pedro, la poca tolerancia que él demuestra a lo largo de los evangelios lo hace fijar un límite a su perdón. Y Jesús en su respuesta seguramente lo deja callado al decirle, mira Pedrito, no son 7. No son 7 veces o 7 oportunidades las que tú deberías de dar para perdonar a otros. Y utiliza un número, sino hasta 70 veces 7. Y sé que aquí son buenos para las matemáticas y saben que ese número da como resultado 490. Pero quiero aclarar algo. Este no es el número que Jesús también no está diciendo Jesús. Este es el límite para que tú puedas perdonar. De nuevo, no, la intención no es sacar tu libretita y decir, bueno, ya me debes 50. Te faltan 440. Ya me debes 80. Esa no es la razón por la cual Jesús está dando este número. Lo que Jesús está tratando de hacer, o mejor dicho, está haciendo, es mostrarle a Pedro y ahora a nosotros, por medio de sus palabras, que nuestro concepto de perdón, nuestro límite de perdón, es realmente bajo en muchas ocasiones, en comparación con el perdón que realmente deberíamos de ofrecer. Lo que Jesús está haciendo no es poniendo un límite y ahorita vamos a ver algunos versículos que demuestran esto, no es estar poniendo un límite para decir, mira, esto es lo que tú tendrías que perdonar, no. El Señor en estos versículos mostrará que tan poca paciencia y amor podremos llegar a tener si no comprendemos cuánto amor y paciencia hemos recibido de parte de Dios. Y es por eso que en el segundo punto que quiero comenzar ahorita, comienza a contar una parábola, que por cierto es una de mis parábolas favoritas. Me gusta mucho esta parábola, confronta mucho mi corazón y espero que lo haga con el tuyo también. Así que, segundo punto de nuestro sermón, la gran deuda perdonada. Este es el segundo punto de nuestro sermón. Recuerda que el primer punto en forma de pregunta fue, ¿cuántas veces? Ahora el segundo punto es la gran deuda perdonada. Versículos del 23 al 27. Por lo cual, este es Jesús con la misma conversación, sigue respondiéndole a Pedro, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Lo he dicho ya en varias ocasiones, si eres de las personas que subraya sus Biblias, por favor, subraya este número, 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El reino de los cielos, dice Jesús. Este reino que hemos estado viendo en Marcos, que Jesús ha inaugurado, que ha venido a proclamar, funciona de esta manera. Dice Jesús, es semejante a un rey. No sé si has notado, pero en varias parábolas que Jesús usa esta ilustración. Un reino, un rey y siervos. Y este rey, dice Jesús, comienza a llamar de uno por uno a sus siervos para hacer cuentas, para ver cuánto es que estos siervos debían, cuánta es la deuda que estas personas habían adquirido con el reino. Y al momento de que este rey comienza a llamar a cuentas, uno de estos siervos resulta que estaba realmente, increíblemente endeudado con el reino. Creo que no está de más decir esta expresión. Era una locura lo que este hombre debía. Y sé que aquí en estos versículos me voy a detener un buen tiempo porque me gustaría que pudiéramos analizar lo que el Señor Jesús está diciendo en estos versículos para dar a entender, para que podamos comprender un poco la comparación entre el perdón que hemos recibido y el perdón que nosotros deberíamos dar a nuestro prójimo, a nuestro cónyuge. Mira cómo dice el versículo 24. Comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, sé que esta cantidad de dinero, ¿eso qué? ¿Qué significa eso? No es común para nosotros hoy en día. Nosotros nos manejamos por pesos y algunos por dólares, pero quiero explicar un poquito esa cantidad.
En el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia primitiva y antes de la iglesia primitiva, un talento era la unidad de medida más alta que existía, la unidad monetaria más alta que existía. Y solo para que tú y yo podamos ir entendiendo la exorbitante cantidad que este hombre debía, quiero ponerlo de esta manera. En el Nuevo Testamento, un trabajador común, un soldado romano, un trabajador de campo o alguien que se alquilaba para trabajo, ganaba por día un denario. Recuerda esto. Lo que un trabajador normal recibía al día por su esfuerzo, desde la mañana hasta la tarde, era un denario. ¿Estamos? Un talento, un solo talento, iglesia, equivalía a 6,000 denarios. Un solo talento equivalía a 6,000 denarios. En otras palabras, un solo talento equivalía a 6,000 días de trabajo. Para que una persona pudiera juntar un talento en su vida, tendría que trabajar 16 años y medio. Esto sin parar, hice cuentas y me esforcé por hacer cuentas. Esto sin parar, sin sábados, sin domingos, sin días de food, sin días de vacaciones, nada. De lunes a lunes, durante 16 años y medio, que sabemos que es algo imposible de hacer, el cuerpo se cansa, te puedes terminar muriendo. Pero para juntar un solo talento era necesario 16 años y medio. Ahora, lo impresionante de esta historia, y quiero llevarte hacia allá, es que este hombre no debía un talento. ¿Cuánto debía este hombre? 10,000 talentos. Si tú y yo acabamos de ver que un solo talento equivale a 16 años y medio, ¿cuánto equivale 10,000 talentos? Multiplica, no ahorita, pero puedes hacerlo en casa, multiplica 10,000 por 16.5. Y es más, quiero que podamos ver este valor a cantidades que tú y yo conozcamos. Bueno, no conozcamos, que hemos escuchado. Se ha pensado que el equivalente a estos 10,000 talentos hoy en día es el total de 190 millones de pesos. 190 millones de pesos. 10 millones de dólares. Si tú tuvieras que pagar esta deuda a como dé lugar y pudieras abonar 1,000 pesos diarios, quiero llevarte a un punto con esto. 1,000 pesos diarios. Para algunos es posible, para otros es simplemente imposible poder tener esa cantidad todos los días. Pero si tú tuvieras que pagar esa deuda, 1,000 pesos diarios, el tiempo que necesitarías para pagar esa deuda sería de 520 años aproximadamente. ¿Te fijas a dónde quiero llevarte? 520 años. Mi hermano, con razón este hombre no podía pagar esa deuda. Con razón dice Jesús en la parábola que el rey decidió venderlo no solo a él, a su familia, a sus hijos y todo lo que tenía. Y aún así, yo estoy seguro que esa deuda no pudo ser liquidada. Ni en muchas vidas. Ni porque este hombre pusiera a trabajar a sus hijos, ni a los hijos de sus hijos, ni porque pusiera a trabajar a su esposa. Era una locura lo que este hombre debía. Era imposible de pagar. Y aún así este siervo decide postrarse delante del rey, decide suplicar por misericordia y comienza a decirle: ten paciencia conmigo. Ahora, de nuevo, no soy experto en matemáticas, pero estoy seguro que este hombre no iba a poder pagarle nunca. Pero él decide arrodillarse y pedir clemencia al rey bueno y bondadoso. Y aquí es en donde viene lo increíble de esta historia, mis hermanos. Quiero que puedas prestar atención, porque si bien la cantidad que este hombre debía es una locura, lo que está a punto de hacer este rey, diría yo con mucho respeto, es una locura aún más grande. Es algo que estoy seguro que la persona que estaba de rodillas delante del rey no se esperaba, jamás. Este hombre le estaba diciendo al rey: tenme paciencia, por favor, espérame para poder pagarte todo lo que te debo. Y el versículo 27 de nuestra parábola nos dice que el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
qué increíble rey, misericordioso. Algo que ni el mismo siervo pudo haberse imaginado. El rey bueno y bondadoso, lleno de amor y misericordia, le perdona aquella enorme deuda. Nota cómo Jesús no está diciendo, este rey lo liberó y le dio un plazo para que este hombre le pagara. Nota cómo Jesús no está diciendo, este rey le dijo, puedes irte, pero tu familia y todo lo que tienes se queda conmigo hasta que me pagues. No, el rey bueno, dice la parábola, decide perdonar la deuda de este hombre. Algo que jamás iba a poder pagar. Este hombre acaba de ser libre de una deuda que nunca en sus propias fuerzas ni por sus propios méritos iba a poder cubrir. Y quiero que vayas ahora conmigo al tercer punto y que puedas ver lo que sucede a la continuación de esta parábola. Mira lo que encontramos a partir del versículo 28, y este es mi tercer punto. Recuerda, el primer punto, ¿cuántas veces? El segundo punto, la gran deuda perdonada. Y el tercer punto, la pequeña deuda cobrada. Versículo 28, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Este primer deudor sale de la presencia del rey, dice Jesús. Y no habían pasado días, no habían pasado horas. Inmediatamente al salir del palacio, de la presencia del rey, se topa con un consiervo. Nota cómo Jesús no dice se topa con un siervo, con uno menor que él. No, con uno igual, con alguien igual que él. Y este segundo deudor, este consiervo, le debía a este hombre 100 denarios. Ahora, ya vimos a cuánto equivalían un denario, ¿recuerdas? Un denario es equivalente a un día de trabajo. En otras palabras, este hombre le debía 100 días de trabajo. 3 meses y medio, pongámoslo así, para cerrar el número. 3 meses y medio. No era una deuda cualquiera tampoco, obviamente era una deuda que duele. No sé a cuántos de aquí les deben dinero. No levantes la mano, no te preocupes. Probablemente a varios. Pero cuando alguien te pide dinero y no te paga, la verdad es que duele. Es trabajo, es esfuerzo, es algo que tú estuviste haciendo por horas y le salieron alitas y ya nunca te lo regresaron. Y este hombre, este segundo deudor, debía una cantidad considerable también. 3 meses y medio de trabajo. Es más, volvamos a poner esta deuda en nuestro contexto. Si tú tuvieras esta deuda, piensa en la cantidad que tú tendrías que pagar. Piensa en tu entrada mensual. Tú, en tu entrada mensual. Algunos de aquí, sé que tienen salarios de 6,000 pesos, 8,000, 10,000. Puede haber que haya unos de 20, 30 o más. Así que quiero pedirte que en la mente multipliques esa cantidad por 3 y medio. Para algunos podrían ser 30,000 pesos, 50, 60, más de 100,000 pesos. Es una cantidad considerable, por supuesto. Nadie niega eso. Y este segundo hombre, este consiervo, tenía esta deuda con el primer hombre. Y mira incluso cómo el versículo 29 y el versículo 26 tienen mucha similitud. No sé si te diste cuenta. El versículo 26 vemos al primer siervo, al primer deudor, postrándose, suplicando, pidiéndole a su Señor paciencia porque le va a pagar todo. Y ahora el versículo 29, este consiervo hace algo muy parecido. Se postra a sus pies, le ruega diciendo, ten paciencia conmigo porque yo te lo voy a pagar todo. Este segundo siervo no se está negando a pagárselo. Está diciendo exactamente lo mismo que el primer hombre había hecho. Lo increíble de esta historia que está contando Jesús es que este primer hombre que había recibido un perdón, ¿qué palabra podemos utilizar? Increíble. Sale de la presencia del rey y ve a un consiervo que le debía 100 denarios, lo toma por el cuello, lo comienza a estrangular, dice algunas versiones, exigiendo que le pagara.
Mira, vamos a partir la parábola e imaginemos que solamente tenemos la segunda parte, de la salida del palacio para adelante. Si nosotros no tuviéramos el contexto de lo que acabamos de ver atrás, podríamos decir, este hombre tal vez tiene razón en cobrarle a su deudor lo que le debe. Tal vez agarrarlo por el cuello y ahorcarlo no es la mejor manera. Tal vez algunos podrían decir, tal vez sí, y te diría, chécate el temperamento. Pero podríamos pensar, quizá este hombre hace mucho tiempo que le debe, quizá este segundo deudor no quería pagar tal vez y se andaba escondiendo y solo fue hasta ese momento en que lo encontró, que le dijo que le pagaría. En fin, podríamos pensar en varias cosas para justificar la acción de este hombre. Lo que hizo este primer hombre, podríamos pensar, está bien. Qué bueno que este segundo siervo recibió su merecido por aprovechado. Qué bueno que fue dar a la cárcel para que así aprenda a pagar sus deudas. Qué bueno que le está pasando esto, para que por fin pague la deuda que tenía con este hombre. No sé si en algún momento tú has pensado esto de algún amigo, de algún hermano, incluso de tu pareja. Cuando te han lastimado, cuando están en deuda contigo, cuando te han hecho daño y sabes que les pasa algo malo o sabes que están pasando por alguna experiencia difícil. Gracias, Señor, porque tuya es la venganza. Gracias, Señor, porque tú das el pago. Se ríen porque saben que es cierto. El problema con esto es que este primer hombre justo venía de recibir gracia, perdón, misericordia, al implorar paciencia y al arrodillarse. Puedo imaginarme a este primer deudor, ni siquiera había terminado de sacudir sus rodillas, saliendo de la presencia del rey, y comienza y ve a este deudor, a este segundo hombre, a exigirle que le pagara la pequeñísima cantidad en comparación con la enorme fortuna que él debía. Este hombre había sido perdonado de 190 millones de pesos. Está libre por fin de esa deuda. Pero él no puede perdonar 50,000 o 100,000 pesos. Te pregunto, ¿estás de acuerdo conmigo en que lo que este hombre hizo fue una tontería? ¿Estás de acuerdo conmigo en que lo que el primer deudor le hizo al segundo fue una crueldad en comparación con el perdón que él había recibido? ¿Estás de acuerdo conmigo en decir que fue una injusticia lo que sucedió con estos dos hombres? Bueno, Jesús dice que sí lo fue. Porque este primer hombre había recibido un perdón por algo que él no podía cubrir. Y este segundo hombre, aun cuando fuera una cantidad considerable, era una cantidad que sí podía cubrir, con 3 meses y medio de trabajo. Mis hermanos, cuando alguien nos lastima, cuando alguien nos traiciona, específicamente esposos, cuando tu esposa o tu esposo te hiere, porque en muchas ocasiones, en lugar de voltear a la cruz y ver la enorme cantidad de pecados que el Señor te ha perdonado, porque en lugar de hacer eso, simplemente, ¿por qué mejor dicho, en lugar de hacer eso, por qué volteas a ver a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres y comienzas a recriminar la deuda que tienen hacia ti? Que si bien, como lo dije al principio, no es insignificante, pierde su valor en comparación con las miles y miles de faltas que tú has hecho al Rey Eterno. Es más, piénsalo en este momento, reflexiónalo. ¿Cuánto perdón nos ha otorgado el Señor? Y la respuesta es todo. ¿Cuánto perdón estás otorgando a tu prójimo? Uno de los comentarios que me parecen muy puntuales de la Biblia de estudio de la Reforma al respecto de este pasaje, de la cual hablaré al final del servicio, dice lo siguiente, quiero que lo puedas escuchar, no va a aparecer en pantalla.
negarse a perdonar es un síntoma de una persona que no ha logrado entender la imposible profundidad de su deuda y la magnitud infinita de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, no tiene motivos para presumir que ha recibido el perdón de Dios. En otras palabras, una persona que no perdona es una persona que no ha entendido el amor y la gracia del Señor. Y en algunas ocasiones podría ser que esta persona no ha recibido el perdón del Señor y se esté engañando. Y si bien es cierto que las personas pueden lastimarnos, nuestra propia esposa, tu esposo puede herirnos en el transcurso de nuestro matrimonio, estas ofensas, quiero que las puedas ver así de acuerdo a la parábola, pierden su valor, pierden su peso en comparación con el perdón que el Señor te ha dado. Mira conmigo el cuarto y último punto de nuestra parábola. Este cuarto y último punto lo he titulado: el que fue perdonado, perdona. El que fue perdonado, perdona. Últimos versículos 31 al 35. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Termina Jesús esta parábola diciendo: así también, de la misma forma, igual que esta historia, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Jesús continúa hablando en la parábola, en la historia, y dice que unos consiervos vieron lo que había sucedido. Unos consiervos vieron el momento en que este hombre agarró por el cuello y lo comenzó a ahorcar diciéndole: págame lo que me debes. Y estos mismos consiervos habían visto la gracia y la misericordia que el rey había tenido con este hombre. Así que por esta razón estos hombres fueron corriendo al rey a contarle lo que había ocurrido. Y este rey no se quedó quieto sin hacer nada. Al contrario, llama a este hombre y comienza a confrontarlo y comienza diciéndole: siervo malvado. Y quiero que prestes atención y que veas conmigo cuál es la base para calificar de malvado, de injusta, la acción de este hombre. Quiero que prestes atención que el rey no le comenzó a preguntar a este siervo: oye, ¿cuál era la suma que te debía? ¿Qué es lo que este consiervo te debía? ¿Cuántas veces te había dicho te voy a pagar? ¿En qué momento? No comienza a interrogarlo de esta manera. Este rey no preguntó: ¿hace cuánto tiempo que se está escondiendo de ti? No, el rey cataloga de malvado a este hombre porque él no había tenido la misma misericordia que el rey había tenido con él. Esa es la base. Yo tuve misericordia contigo, ¿por qué tú no tuviste misericordia con él? Así de simple, pero al mismo tiempo así de profundo. Este hombre, por su orgullo, avaricia, el pensar solo en él, en su propio bien, no sé, podríamos poner muchos pecados ahí, decide agredir a su siervo y a su consiervo y exigir que le pagara lo que le debía. No sé si de los de aquí presentes, mis hermanos, tenemos a personas que tienen problemas o están enojados con algún familiar, con algún esposo, con la esposa, con algún hermano, con algún tío, por algo que les hayan hecho. Pero mi pregunta para ti como creyente y como hijo de Dios es: ¿por qué no has ido a solucionar ese problema? Si no lo has hecho, ¿por qué no has ido a solucionar ese problema? Si alguien te ha ofendido, ¿por qué no has ido a ofrecer perdón? A decir: te perdono. Esta ofensa que me hiciste hace 5, 10, 20 años, te perdono. Esposas,
esposos, ¿cómo estamos reaccionando a la ofensa de nuestra pareja? Esposo, ¿cómo estás reaccionando a la falta de sometimiento de tu esposa? ¿Comienzas a guardar rencor en tu corazón? ¿Cómo actúas ante las ofensas de los demás? ¿Cómo actúas, esposa, a esa falta de amor o incluso de cuidado de parte de tu esposo? Que está mal, por supuesto. Pero mi pregunta es, ¿volteas a mirar la falta tan grande que te ha sido perdonada en la cruz del Calvario? ¿O buscas la forma en cómo lastimar a la persona que te ha lastimado? ¿Prefieres desquitarte con otras personas o con la misma persona el mal que te ha hecho? Bueno, tú ya me la hiciste una vez, me toca hacértela 2 veces. Porque déjame decirte en amor que si tú eres una persona que está guardando rencor en tu corazón, que no tienes la menor disposición de otorgar perdón, si tú no estás perdonando como deberías estarlo haciendo, es porque no estás entendiendo el Evangelio. Es porque no estás consciente, mi hermano, de quién eres y de lo que has sido librado a través del sacrificio de Jesús. Y es por eso que el versículo 34 y 35 de nuestro pasaje dice: entonces el rey enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y ojo, quiero aclarar algo aquí que se ha, de hecho, malinterpretado, malentendido con el paso de los años. Lo que Jesús no está diciendo en estos versículos es: tú puedes perder la salvación. Porque pareciera que podría significar eso. Pareciera que Jesús está diciendo: a este rey lo había perdonado por completo, pero ahora ya no lo perdona y entonces su salvación se está perdiendo. Pero Jesús no es lo que está diciendo. En este pasaje Jesús no está tratando de enseñar que la salvación se puede perder. Al contrario, una muestra de un verdadero creyente es alguien que perdona. Es alguien que perdona. Es más, quiero leerte de nuevo este sí lo vas a poder ver en tu pantalla, lo tienes en tu pantalla. Un comentario precisamente también de la Biblia, del estudio de la Reforma, que dice lo siguiente: aquellos que conocen la misericordia de Dios deben actuar según el principio de la misericordia. Si no muestran misericordia, sino que insisten en la justicia, no recibirán misericordia, sino justicia. Un corazón que no perdona es un corazón no perdonado y que queda sujeto al tormento hasta que pague todo. En otras palabras, una persona que no quiere, que no sabe perdonar, que no tiene el menor deseo de perdonar, es una persona que no ha recibido el perdón de parte de Dios y que por esa razón no puede perdonar a los demás. Así que Jesús en este versículo quiere enseñarle a sus discípulos y ahora a nosotros como creyentes que si nosotros entendemos que hemos recibido un perdón tan grande, una deuda que tú y yo jamás podríamos haber pagado. Si nosotros estamos entendiendo eso y estamos en el camino de entender eso, las ofensas que nos hagan las demás personas van a perder peso en comparación con la ofensa que nosotros hemos hecho y que nos ha sido perdonada. Acompáñame a Colosenses 3, por favor. Colosenses 3, versículos 12 y 13, por favor. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, esta es una palabra que está siendo dada a la iglesia de Colosas, pero es una palabra que podemos también ver para nosotros, mis hermanos. Santos y amados, revístanse de afecto entrañable. Estos son mandatos de la Biblia. Nuestro mandato es a revestirnos de afecto entrañable, a revestirnos de bondad, de humildad, de amabilidad y paciencia. Versículo 13, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Y mira lo que utiliza Pablo para decir cómo es que deberíamos de perdonarlos en esta última frase. Así como el Señor los perdonó, ¿qué dice? Perdonen también ustedes. Lo dije al principio y en esta sección de Mateo capítulo 18, el Señor Jesús está hablando de un perdón, de una restauración entre
hermanos. ¿Cómo es que deberíamos otorgarnos este perdón entre hermanos? Pero dije que es algo que aplica también para matrimonios porque tu esposa es tu hermana en Cristo. Es hija de Dios al igual que tú. Y quiero que podamos ir pensando en esto y con esto ir concluyendo. En nuestro matrimonio, tú y yo, para los que estamos casados, nos vamos a encontrar con momentos muy difíciles. Algunos han pasado momentos más difíciles que otros. Algunos de esos momentos han provocado fracturas que han durado por años y que aún en varios casos parecieran ser irreparables. Hace 8 días lo dije y lo quiero volver a repetir. El matrimonio no se trata de casarte con el hombre o con la mujer perfecta. En realidad nosotros sabemos que no existe tal cosa. No existe un matrimonio perfecto, aun cuando en las redes sociales lo podamos aparentar. El matrimonio es la unión entre un pecador y una pecadora que unen sus vidas y al mismo tiempo unen sus pecados. Y si Cristo no es el centro de esa relación, si el Espíritu Santo no está llenando tu vida, esposo o esposa, así como Efesios lo dice, tu matrimonio es una bomba de tiempo que cualquiera de los dos puede detonar en cualquier momento. Para los que estamos casados podemos afirmar que el matrimonio tiene momentos muy hermosos y que por la gracia de Dios nosotros hemos recibido esos momentos. Podremos afirmar, sí, son bendiciones de parte del Señor. Para aquellos que estamos casados sabemos que los momentos más alegres, de más dicha, incluso en el tema sexual, en el acto sexual, los pasamos obviamente con nuestra pareja. Son los momentos más felices. La llegada de los hijos. Para los que hemos sido padres, esas son cosas que el Señor nos da por bendición, son bendiciones de parte del Señor. Pero al mismo tiempo, sabemos que dentro de nuestro matrimonio hemos o habremos de experimentar pruebas, desacuerdos, momentos difíciles, conflictos. Esto es algo que le he dicho creo que a todos los jóvenes que Dios me ha permitido casar. La persona que más feliz te va a hacer es tu esposo, es tu esposa, porque te conoce bien, aparte del Señor, claro. Pero al mismo tiempo, esa persona que te conoce también será quien más daño pueda hacerte. Porque te conoce también, conoce tus debilidades, conoce tus defectos, sabe por dónde darte. Y si el temor del Señor no está en medio de la relación, mis hermanos, si esta pareja, lo vuelvo a repetir, no está llena del Espíritu Santo, ese matrimonio se está dirigiendo hacia un camino distinto. Porque en lugar de buscar el perdón, la restauración, de humillarse, de reconocer su falta, el orgullo en sus corazones irá creciendo al grado de no sentirte tan culpable de lo que has hecho. Pero sí ver muy culpable a tu pareja. Y para aquellos que están experimentando esto en este momento, aquellos que están pasando por problemas en su matrimonio, ofensas, no quiero, mis hermanos, minimizar el problema. Porque sé que algunos de aquí probablemente, espero en el Señor que no, pero probablemente han experimentado infidelidades dentro de su matrimonio. Han experimentado mentiras dentro de su matrimonio. Han experimentado abandono dentro del matrimonio. Y no estoy diciendo que esta es cualquier cosa. Esto no es nada. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que cuando tú sientas que no puedes perdonar a tu pareja, voltea a mirar a la cruz y ve cuánto perdón te ha otorgado el Padre al enviar a su único Hijo a morir por tus pecados, por tus faltas, por tus rebeliones, por tus transgresiones, por mis pecados. ¿Qué falta ha cometido tu cónyuge? ¿Qué pecado ha cometido en contra de ti? Dios puede sanar tu corazón para que puedas perdonar esa falta. Y ojo, y esto sé que es algo que voy a hablar en el tema del divorcio. No estoy diciendo que en todas las ocasiones el hecho de perdonar una falta, el perdonar a tu cónyuge significa que forzosamente las cosas van a regresar a como eran antes. Hay personas que aún dentro de la iglesia cristiana sufren violencia física, maltratos, golpes por parte del esposo y aún de la esposa. Conocemos casos en donde la esposa ha golpeado al esposo.
Y no estoy diciendo que tú debas perdonarlo y hacer como que nada ha pasado. Porque hay muchas cosas que determinan el que tú vuelvas a regresar con tu pareja. Si hay arrepentimiento genuino, si hay frutos de ese arrepentimiento, si esta persona, este hombre o esta mujer no tiene temor del Señor y sigue actuando de la misma manera. Debemos ser honestos también y ver por qué razón Moisés y Jesús en Marcos capítulo 10 permitió el divorcio. Y ellos dicen por la dureza del corazón, por el pecado que hay en cada ser humano. Pero aún con todo y esto, mis hermanos, y esto es algo que hablaremos en unas semanas, tu trabajo, tu responsabilidad, mi responsabilidad es el de perdonar. Porque se lo merecen, no sé, pero sí porque Dios me perdonó a mí y yo debo perdonar a los demás. Y si tú estás pasando por una situación difícil, complicada en tu matrimonio, o incluso joven, tus padres están pasando por una situación complicada, o tú quieres casarte y decir, híjole, mejor no me caso porque no quiero atravesar por esto. Podrías estar pensando, esto no es fácil. Y ¿sabes qué? Nadie dice que lo es. Así como no fue fácil que Jesús fuera azotado por nuestras culpas, así como no fue fácil que Cristo fuera escupido, golpeado, humillado, latigueado por nuestros pecados, así como no fue fácil que el Hijo de Dios recibiera una corona de espinas rasgando su piel por nuestras transgresiones, así como no fue fácil que Cristo fuera colgado de ese madero por varias horas, recibiendo no solo burlas, sino también toda la culpa, todo el pecado de cada uno de nosotros. Tampoco fue fácil para Él. Si hubiera sido fácil, no hubiera pedido la ayuda del Padre al decir, Señor, si quieres que pase de mí esta copa. Si puedes hacerme no experimentar esto. Pero es por ese perdón y ese amor, mis hermanos, que tú y yo debemos reaccionar a imitarlo. El gran Rey nos ha librado de nuestra enorme deuda. Por lo tanto, nosotros podemos perdonar a nuestros deudores. Y si tú nos acompañas por primera vez, de las personas que nos invitan por primera vez, bienvenidos. Esperamos que puedan sentirse como en casa. Nos da mucha alegría poder recibirlos. Y quiero terminar diciendo esto. Si tú nos acompañas por primera vez y no eres creyente, tú estás en deuda, en una gran deuda con el Rey eterno. Es una deuda que no podrás pagar. Lo creas o no lo creas, estás en deuda con el Rey. Pero la buena noticia del Evangelio para ti, mi amigo, mi amiga que nos acompañas, es que al igual que este primer deudor, tú puedes correr al trono de la gracia y arrodillarte pidiendo clemencia por el Señor. Y este Rey puede perdonar y quiere perdonar tus faltas. Así que mi invitación para ti en esta tarde es: corre al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar la gracia en el oportuno socorro. Tú tienes una deuda con el Señor, que si tú no te arrepientes, si tú no pides clemencia, si tú no pides que te perdone, Él te la va a cobrar. Tarde o temprano, Él te va a pedir cuentas, como a este hombre. El Señor es un Rey bueno y misericordioso. Y esto también es para ustedes, mis hermanos. Si tú te sientes culpable de alguna falta, de algún perdón, de algo que has hecho y que no has pedido perdón, quiero recordarte esto. Tenemos a un Rey bueno y misericordioso. Corre de igual forma al trono de la gracia. Pide perdón. Quiero pedirte que te pongas de pie, por favor.